La diferencia entre el cómic y lo que es el cuento. En el cuento, como les estaba explicando en el primer corte, pues tiene una narración lineal. No hay muchos diálogos, pero sí hay mucha narrativa de un orador externo. Generalmente se trata de que hay alguien que esté contando el cuento para que cautive a una persona. Cuando hablamos del cómic, no necesita que haya un interlocutor, porque el interlocutor es uno mismo. ¿Qué pasa? Se decide utilizar el cómic para poder asociarlo a lo que es una diagramación de una revista. Recuerden que en la revista se trabaja por columnas, se trabaja diagramando textos con imágenes, títulos, y es lo mismo que se hace con el cómic. En este caso lo que estamos tratando es de diagramar imágenes con algunos diálogos, pero el cómic trabaja más con la imagen más que con el mismo lenguaje textual. Lo otro que tienen que tomar en cuenta es la línea, como yo les estaba diciendo. Hay una que es paralela, hay otra que va de un tiempo a otro y hay otra que va lineal, de un punto hacia el otro. Las paralelas son dos historias al mismo tiempo. No quiere decir que no pueden hacer este tipo de narrativa dentro del cómic. Ustedes lo pueden hacer que a lo mejor empezó de aquí y aquí terminó en el día 1 con el día 5. Pero entonces necesitan como un flashback. Van para otro tiempo o para otro espacio. Entonces aquí, como tal, eso es lo que yo voy a evaluar en lo del segundo corte en el guión. Porque literalmente en el guión ya lo que voy a revisar en este corte es el puro guión con el machote. Páginas que ya yo haya probado. En la siguiente semana ustedes tienen que traerme el guión junto con las páginas que yo aprobé. Eso quiere decir que lo que yo leí en esa entrega ya deben ustedes deberían tener el machote. ¿Qué es el machote? Una propuesta manual con la cantidad de páginas aprobadas. O sea, si ustedes tienen un cómic de 12 páginas, deberían tener un machote de 12 páginas. Y ahí no contamos ni portada ni contraportada. Solamente lo que es la tripa. La tripa es el contenido del cómic o el contenido de una revista o en un periódico. La diferencia entre el periódico, la revista y el cómic es que el periódico no posee una portada, pero sí una página de titular. De la titular pasamos a todo lo que son los artículos y todo lo que viene constituido. Todo esto es eso, la razón por la que se trabaja con un cómic. Algunos me han preguntado, ¿cuántas páginas vamos a trabajar? Pueden ir mínimo a ser 12, pero la mayoría se va a dar cuenta que con 12 páginas no desarrollan la trama completa. Pasan al menos 3-4 páginas, nada más tratando de contarme algo de la trama, pero no hay una acción. Y en el cómic lo principal y lo primordial es la acción. Primero porque necesitan que el lector sea cautivado. ¿Cómo lo cautivo? Con una narrativa bibliográfica o biográfica. Lo interrumpe. Se puede hablar de matemáticas, se puede hablar de historia, se puede hablar de geografía en un cómic, claro que sí, pero hay que ser creativos, dar un narrador, poner tip para que los muchachos quieran seguir leyendo, porque ese fue el propósito inicial de la creación del cómic. Cuando se crea el cómic se dice que los libros eran totalmente textuales, no había muchas imágenes y por ende la mayor parte de las personas no lo usaban. Cuando empiezan los biólogos y médicos a introducir imágenes de lo que ellos estaban observando y se dieron cuenta que los muchachos o las personas adultas sí compraban, sí adquirían estos tipos de libros, sí empezaron a trabajar con el cómic. Ojo, la mayor parte de ustedes les gusta mucho el manga, pero ellos no fueron los originales haciendo cómics. Estamos hablando que fueron los occidentales más que los orientales. Claro, ellos hicieron un mercado porque las historias de ellos se trabaja a nivel más psicológico que lo que hace el americano o hace el latinoamericano. ¿Por qué les digo psicológico? Porque el manga, o cuando lo pasamos a anime, en el manga trabajan en la forma del cuerpo, los fondos, la trama como tal tiene un conjunto. No hay un fondo en la trama de un manga que no tenga que ver con la historia. En cambio, la mayor parte de las historias latinoamericanas, suramericanas y las de Estados Unidos, el fondo es solamente un relleno. Ellos han tratado de introducir el estilo del manga, pero no lo han sabido hacer. Es igual que
los japoneses, o lo vamos a decir también los coreanos y chinos, han tratado de introducir el estilo americano porque es más comercial, pero hasta ellos se han dado cuenta que no les ha funcionado la fórmula. Eso quiere decir que en este equipo de trabajo solamente había orientales y en este equipo de trabajo no había ni siquiera un pinche chino, por decirlo así. Han tratado, copiado, pero la mayor parte de esas adaptaciones han sido un fracaso total. O sea, hacen un tiraje o hacen una sola temporada si vamos a hablar a nivel de televisión o si hacen la película. De hecho, vean que no todas las OVA han sido redituables a nivel mundial. Redituables en su zona, pero fuera es donde ellos pierden, porque la calidad del dibujo y la trama se pierde. Estamos claros que un OVA es un capítulo extra que no tiene que ver con la historia, pero sí baja mucho la calidad del dibujo. De hecho, se ve mucho en la forma de los rostros, del cuerpo, incluso en los colores, habiendo sido ellos los que son los precursores en el uso de color bastante intenso. Obviamente que ellos son los papás del cómic ni nada por el estilo, pero han sabido posicionarse a nivel mundial. Hay un mercado, por lo menos en el caso del cómic americano, en donde ellos están ahorita establecidos, pero es por mercadotecnia. La mercadotecnia que ellos han generado ha sido bastante fuerte, más que en los 60, 70, 80 y 90. Les estoy diciendo, por ejemplo, en mi caso, que voy de los 80 a los 2000, el cómic aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, no era muy famoso. ¿Qué es lo que van a hacer en este segundo corte? El guión y el machote. A medida que yo vaya probando el guión, como se los mandé a hacer, ustedes van a ir trayéndome las páginas ya montadas del machote. Hay algunos que han decidido ir haciendo el machote totalmente bien ilustrado, de tal manera que lo que van a hacer es escanear el documento y pasarlo por Photoshop o por Illustrator, no sé cuál es el programa que vayan a utilizar, para hacer la digitalización, pero nada más para editar la imagen. Hay otros que decidieron que esto va a ser solamente un prototipo donde la mayor parte de los personajes se van a poner por cuestiones de diagramación dónde van a ir, más dónde va a ir el globo de diálogo y todo lo demás. Está bien. Cualquiera de las dos opciones es viable. ¿Cómo se va a ir el valor en este corte? Se va a evaluar un 10% individualmente. Eso quiere decir que aunque haya un líder de equipo, no es realmente el líder del equipo, porque el líder del equipo solamente está para asistirlos a ustedes, no para hacer el trabajo de ustedes. Y esto es en cualquier rama de las materias que tengan ustedes grupales. Si, por ejemplo, Yuseli en este momento es el líder del equipo, que lo más seguro es que sí, porque le gusta mandar, ¿qué va a pasar? Ella tiene que asesorarse que cada quien tenga una labor, y ellos son los que van a traer eso. Por ejemplo, Michelle es la que va a hacer los rostros, José va a hacer los cuerpos, ella va a hacer los fondos, va a haber otro, porque no me acuerdo quién es más estar en ese equipo, va a haber otro que va a hacer lo que es la ilustración. Ahora, aquí ya tienen que definirme si ustedes van a trabajar lineal, a color, mixto o por textura. Pero la portada y contraportada sí va a color. Eso ya es al final. Eso yo se les voy a decir cómo la van a diagramar al final, no ahorita. Hay dos recursos que ya yo les había develado en el primer corte y lo vieron en el trabajo de investigación. No hay trabajo de investigación en este corte, ya ahorita es netamente el cómic. ¿Ok? Que es el cameo y el huevo de Pascua. Eso no va dentro del guión. ¿Por qué no va dentro del guión? ¿Por qué creen ustedes que yo no lo coloco dentro del guión? ¿Qué es un cameo? Es una aparición de un personaje ya conocido en otro... Ajá, pero ¿es vívido o es un muñeco? O sea, estático. Puede ser que aparezca en una escena, por lo menos... No me estás entendiendo. ¿Es un marcador inerte o es una persona que sí se mueve? Una persona. Quiero que diferencien bien de que es un huevo de Pascua al cameo. El cameo es una intervención de un personaje conocido. Quizás no sea un personaje conocido mundialmente, pero sí sea icónico. Por ejemplo, en alguna oportunidad me llegaron a mí a colocar dentro de un cómic porque el tiraje era dentro del instituto. Y me tomaron fue como con expresiones, no con mi forma física realmente. Como que si fuese una onomatopeya. Ya la onomatopeya, al estar reflejado lo que haya dicho, se sabía que era yo. O como en alguna otra oportunidad introdujeron a algún presidente político que en ese momento no era tan famoso como Hugo Chávez, pero Maduro con su bigote.
Ahorita podría parecer super bigote dentro de la historia, es diálogo. Pero no me lo van a colocar ahí, porque el propósito del huevo de Pascua y el cameo es una distracción. Y, por ejemplo, hacer captación de ver si estás bien informado. Generalmente es egocentrista esos tipos de cameo. En el caso de hablar de cameo, por ejemplo, uno de los precursores del cameo fue Alfred Hitchcock, que era un director de suspenso, Vértigo, Psicosis, La isla de los pájaros. Él siempre aparecía y él era muy emblemático. ¿Por qué era muy emblemático? Poseía una barriga así, era medio pelón, literalmente. Estamos hablando de... Y él generalmente aparecía, porque de paso era narizón. Pero ya desde lejos la persona podía observar que era él. Yo les voy a pasar unas escenas que conseguí, que bueno, en uno de los PDFs que yo pasé, no sé si los pasé, si no se los paso, hay una escena donde él está como subiendo un autobús en Nueva York y él está de lado. Y era una escena normal, común, corriente. No es necesario que sea algo trascendental. Al menos que la aparición de ese cameo sea algo trascendental, también puede ser. Por ejemplo, la película de los ex, la lista de los ex, aparecen muchos actores muy famosos en ese momento. Por ejemplo, apareció el que era Superman en la serie, creo que en la serie, o un Superman en alguna de las películas, aparece que fue Capitán América, Chris Evans, pero ellos eran los ex. La gente cuando los ve ya sabía que ellos estaban representando, pero hay muchos otros cameos. En el caso de los cómics aparecen, por ejemplo, en Toy Story aparecen los bichos interactuando, pero así como Lego. Y después aparecen también como un huevo de Pascua, porque parecen como parte del staff de venta de juguetes. ¿Ok? ¿Qué pasa? En el cameo puede ser una referencia, pero es una referencia estática. En Toy Story, cuando, creo que es la 4, cuando él va para la universidad, ahí hace un sondeo del escritorio y aparece algo que no tiene que ver con Disney, pero como ellos lo acababan de adquirir, el estudio Ghibli le dio permiso de autoría. Y entonces apareció un póster donde están los personajes de Mi vecino Totoro. Pero para verlo hay que nosotros conocer la historia. No a todo el mundo le gusta el estudio Ghibli por la línea toda de tétrica de que todo el mundo está muerto o se va a morir. Por ejemplo, Toy Story y Disney tienen la fascinación de conectar sus películas aunque no vayan por la misma línea. De hecho, todas las princesas Disney, aunque no sean Disney solamente, Disney Pixar también, las han conectado entre sí. Sabemos y estamos claros que los autores de las historias que ellos están trabajando no todas son de los mismos autores, por ende esa conexión no existe, pero ellos han logrado con el pasar de los tiempos conectar. Una estrategia de marketing. Eso es la idea del huevo de Pascua y el cameo. Pero vuelvo a repetir, no va a ir dentro del guión y tampoco va a ir aquí. Eso lo van a adicionar ustedes ya en la digitalización antes de imprimir. O sea, ni yo voy a saber dónde está porque lo voy a ver es impreso. Lo que sí les agradezco es el contexto y la censura. No quiero desnudos, no quiero cuestiones de sexo porque no permití ni hentai ni pornografía. Ah, profesora, pero este es un cómic para adulto contemporáneo. Si hay una escena que vaya a ser sexo, tiene que ser evocada, o sea, no se va a ver. Se puede ver el antes y el después. Pero no es ritual. Tal cual como un K-drama, porque hay un escrúpulo. Pero en este caso, recuerden que el taller en el que están trabajando ustedes. Supongamos que es un cómic para adultos, pero es un cómic un poco comercial y que va a generar muchos gastos administrativos. Entonces, a la hora de es mejor no hacerlo. Por ejemplo, el anime, dentro del hentai, si lo vamos hacia allá, que es lo que yo les estaba hablando de la parte psicológica, ellos ahí también trabajan, además del color, las posiciones, el sonido. Porque la música también tiene relevancia dentro del anime. En el caso del manga, imagínense que como no podemos colocar sonido, ¿cómo hago yo para mostrar en el hentai esa vejación? Porque hay mucha vejación, o sea, hay mucha violación. Porque no es nada más sexo por sexo, también hay mucha agresividad.
hacia allá lo llevan casi siempre lo que es gente. Y la pornografía, de verdad no entiendo mucho por qué les gusta mucho esa situación, porque hasta me aburre. Para yo dar algo y yo poder decirles una explicación, obviamente yo tuve que ver. Porque yo no sabía, en el caso de la primera vez que a mí me dieron cómic como tal, o cuando se introdujo el cómic aquí, que era hentai. Es más, a mí no me importaba si era un cómic, una historieta, una cojita como yo la había conocido desde pequeña. Porque yo sí tuve historietas, pero la mayor parte de las historietas que yo tuve fueron latinoamericanas. Venían de Argentina, Cuba, por lo menos Condorito, Mafalda, que es de Argentina, Condorito, creo que también es de Argentina, no estoy muy segura. Había uno que otros que eran cubanos, pero eso sí no les voy a mentir, no me acuerdo. Pero yo sí tuve la fortuna de tener muchas historietas. Es más, cuentos como Heidi, como... no, pero era cuento. Realmente era un cuento. Se hicieron cómics. Y después de cómics se hizo anime. Pero son esos animes que la mayor parte no les gustó porque eran muy rositas, como Candy Candy, que es la más famosa de todos ellos, o Mazinger Z. Esa era la que yo más veía de pequeña. Pero yo veía la de los 70, o sea, cuando yo la vi ya era vieja. O sea, yo tenía 5 o 6 años, ya ella era vieja. Yo nací en el 77 y Mazinger Z y Candy Candy son de los 60 y 70. Claro, en la época en que yo les estoy hablando, todo llegaba aquí con mucho tiempo de retardo. O sea, la Gran Vía del Vagabundo llegó con 1 año de retardo a Venezuela. Porque así llegaban las películas aquí, no como ahora. Ese es lo otro que tienen que trabajar, cómo hacer que este cómic sea bastante atractivo, independientemente de la línea que ustedes están trabajando, para que yo quiera seguir leyendo. Profe, lo mío es religioso, lo mío es político, lo mío es una campaña de concienciación, porque las de publicidad lo hicieron así. Están trabajando con El Principito, pero fueron como una propuesta publicitaria contra las sustancias alucinógenas, o sea, la droga. Pero lo de ellos lo llevaron así y me pareció bien. Está bien. No va a ser muy de risa, pero el cómic no quiere decir que tiene que ser recreativo. Es informativo a través de imagen. Esto también los ayuda para hacer infografías, para hacer afiches cuando no quieren trabajar con fotografía. Además de eso, también es una introducción a lo que es un storyboard, porque ustedes en algún momento pueden hacer un video y antes de hacer el video tienen que hacer el storyboard. En pocas palabras, ¿qué vamos a desarrollar en el segundo corte? Guión, machote, y ya a estas alturas debería ir viendo las que son las digitalizaciones de otras posiciones de los personajes. Preguntas. Si tienen preguntas y la semana que viene a mí no me traen algo, yo no voy a corregir nada. Y van a perder la nota. Así, pregunta. Para la pierna. Ya va, para que no salga eso.